economista. Fueron, en realidad, tres cosas importantes respecto a la política petrolera. Uno es el cambio de FEIREP a CEREPS. El otro fue la ley 42. Sí, claro. Y el tercero fue la caducidad de la OXI. A ver, primero fue el de FEIREP, ¿verdad? El ACEREPS. Ya, ACEREPS. Cambio de FEIREP a CEREPS. Y yo vuelvo a explicar qué es eso. Y luego vino la ley 42 y luego vino la caducidad de la OXI. Ya. Las dos últimas fueron muy contemporáneas, mayo del 2006. Bien. Empiezo por lo siguiente. ¿Dónde empieza todo el lío? Empieza con lo siguiente: presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado, probablemente con muy buenas intenciones de no permitir que se pase de un techo y endeudamientos y ese tipo de cosas, pero le habían puesto un freno, y ese freno era que el presupuesto general del Estado no podía sobrepasarse más allá del 3.5% de un año a otro. Esto quería decir que si aumentaba el precio del petróleo, o nos sacábamos la lotería, o algo que aumentaba el presupuesto general del Estado, no lo podía utilizar. Puede aumentar solo el 3.5%. ¿Y qué hacía con ese resto? Ya le voy a decir dónde iba el resto. Ya. Entonces, ¿cómo empieza esto? Porque yo voy a la presidencia y yo empiezo a pelear para el aseguramiento universal de salud, para hacer mi aseguramiento. A eso fui realmente a la política. Cuando planteaba financiamiento para el aseguramiento universal de salud, no podemos poner el techo el 3.5%. ¿Dónde iba ese techo? Para empezar, dentro del presupuesto, parte de los ingresos, casi el 40%, era desembolsos de deuda. O sea, nueva deuda. Nueva deuda. Y era nueva deuda. Y de egresos, era pagar deuda, que también era más o menos el 40%. Casi que prestamos para pagar deuda. Ya. ¿Verdad? Prestamos para pagar deuda. Entonces, ¿a dónde iba ese? Eso va a ver que tiene sentido cuando le sigue explicando las cosas. ¿A dónde iba el excedente del presupuesto? Iba al FEIREP. ¿Qué era el FEIREP? En un momento investigamos qué significan las siglas, pero es estabilización, inversión, rehabilitaciones. ¿A dónde iba eso? Al FEIREP. ¿Para qué era el FEIREP? El FEIREP, el 70% del FEIREP era para recomprar deuda. Deuda que ya la estaba pagando con el presupuesto general del Estado. Pero además de eso, el excedente iba al FEIREP, cuyo 70% era recomprar deuda. Recomprar anunciadota. Ya tengo 100 millones, ya voy a comprar. ¡Bum! Se apreciaba. Alguien se enriquecía. Entonces, 20% era para estabilidad de los precios del petróleo, 10% era salud y educación, 5% cada uno. Eso es el FEIREP. Entonces yo empecé a protestar por eso. La primera medida que tomamos cuando llegamos al gobierno es cambiar eso. Porque usted comprenderá ahora que la mayor parte de
todo lo que producía Petroecuador también era casi el 40%, y el otro era nueva deuda, y con eso pagábamos deuda externa, y el excedente iba al FEIREP, que también era deuda externa, es decir, nuestro petróleo era para deuda externa. Solo estaba considerado para eso. Para eso, tanto el presupuesto como el excedente. Entonces protestamos y empezamos cambiando el FEIREP a CEDEPS, donde la bola seguía, pero ya no la destinábamos a eso. Ahora era 35% para era destinados a la modernización, a la inversión productiva. Y dentro de eso, cuando se pudiese recomprar deuda silenciosa. O sea, pero si sobraba algo de los si sobraba algo de eso, 35%. de ese 35% para recomprar deuda. 15% salud, 15% educación, investigación científica 5%, vialidad 5%, algo del oriente, de la Amazonía, otro 5%, y el 20% para la compensación por los precios del petróleo. Primera medida fue esa. Pero el FEIREP se componía del excedente del presupuesto, pero también del OCP, del oleoducto de crudos pesados. Tenía esas dos fuentes, el excedente del petróleo y el OCP, crudos pesados. Estos crudos pesados no eran manejados por Petroecuador. Lo que venía al presupuesto era manejado por Petroecuador. El OCP manejado por las transnacionales. Ya. Pero las transnacionales tenían unos contratos ignominiosos, vergonzosos. Eran un promedio, un cálculo, un ejemplo: 82 para la transnacional, 18 para Ecuador. Eso es lo que les convenía a ellos. Entonces, ese contrato en particular, por ejemplo, fue firmado con el precio del barril de petróleo a $15. Quiere decir que eran 12.50 para la transnacional, 2.50 para Ecuador. Pero cuando yo subo a la presidencia, ya estaba el precio, se fue a 50 y luego a $60. Pero el contrato seguía favoreciendo los excedentes. Es decir, seguía siendo 82-18, 80-20, 78-22. Seguían esas proporciones, igualito. Sino que ahora ya no era 12.50 para ellos, ahora era $48-50 para ellos. Es decir, todos los excedentes, porque su presupuesto debe favorecer a las transnacionales. Pero estaba el contrato firmado. Y yo empecé a hablar contra ellos y ya me cayeron encima toditos. Y me decían, es que usted quiere cambiar eso y va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque lo va a crea una inseguridad jurídica. Y entonces ya nadie va a creer en el Ecuador, porque protestamos por esos tremendos negociados. Llamé a las compañías petroleras. Le dije, a ver, señores, vamos a renegociar estos contratos. Lo voy a respetar porque está firmado por los gobiernos anteriores, pues yo lo respeto, pero renegociemos, por favor. ¿Qué hace la OCSE? Yo me siento a renegociar eso siempre que usted retire la demanda de caducidad que tiene contra nosotros.
no lo acepté. Y ellos tampoco aceptaron renegociar. Entonces yo decidí pensar, planear algo y darles el golpe por sorpresa. Y entonces, y así lo hice, lo conseguí muy calladamente. Y luego decidí que respetaría los contratos, este tipo 82-18, al precio del barril del petróleo el momento en que se firmó. Pero los excedentes, si subía eso, lo repartiríamos siendo de ese excedente, que Ecuador no recibía nada, no menos del 50% para Ecuador. No es que dije 50-50, dije no menos del 50% para Ecuador. Esa fue la reforma de la ley. No menos del 50% para Ecuador. ¿Por qué puse 50? Economistas, créanlo, yo soy cardiólogo, me ve con mandil. Y yo puedo ser un entendido en economía o en petróleos, no puedo serlo, pero basta el sentido común de la infamia que está viviendo el Ecuador. Pero preguntaba, me asesoraba y encontraba que todos los asesoramientos que me daban tenían algún tipo de interés. Entonces decidí, economista, no hacerle caso a nadie. Yo solito allí en mi palomar, en Carondelet, 11 de la noche, me rompía la cabeza pensando y decidí, voy a hacerlo de Salomón, 50-50 y se acabó el problema. Y eso es lo que hice. Entonces, eso fue la ley 42. Pero aceptaron así, sí aceptaron a la No, final. eso fue la ley, era la ley, no tenían más que hacer. Ah, por eso fue que aprobó ya la ley usted. Claro, ya tenían que cumplir la ley. ¿Y el contrato de caducidad que ellos tenían? Ah, ya vamos a hablar de eso. Entonces ellos pedían que yo lo retire para poderse sentar a renunciar a los contratos conmigo. Yo no acepté y lo que hice, no renuncié al contrato, sino cambié la ley. ¿Verdad? Entonces tenía ese excedente, pero me quedaba el asunto de la caducidad. Y las mandé las dos cosas juntas. Ya lo había decidido, pero no lo hice hasta tener las dos cosas. Entonces, viendo el asunto de caducidad, la caducidad, economista, la había presentado el procurador José María Borja el 2004, entre agosto y septiembre, no me acuerdo bien, 2004. Demandó caducidad. ¿Cuál fue la razón de la caducidad? Fue que la OXI traspasó deberes y derechos a una compañía canadiense y esta a su vez a una china. Y el contrato especificaba que eso era un motivo de caducidad. Entonces el procurador Borja demandó caducidad. El contrato también especificaba, para lo que viene después, señalaba que las partes se ponían bajo la jurisdicción de los jueces naturales señalados en el contrato. Y el contrato señalaba que el juez natural era el ministro de Energía y Minas. Y señalaba además que en algunos casos se podía recurrir a arbitraje, excepto en los casos de caducidad. El contrato señalaba que en casos de caducidad no podía ir a arbitraje. El contrato. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hice fue, como le decía, esto pasó en el 2004. Yo tomé la presidencia en abril del 2005. Pero usted recordará que el país era un caos total. No había Corte Suprema de Justicia, no había tribunales. Y yo sabía por dónde se iban a disparar ellos. Si yo tomaba una actitud, ellos iban a decir que yo no tenía justicia, no tenía corte, no tenía tribunales. Por lo tanto, iba a ser una arbitrariedad. Aunque realmente el juez era el ministro de Energía y Minas. Entonces, lo que hice fue esperar eso. Nombré a Carlos Estarella y a otros miembros connotados nacionales e internacionales para reconstruir la Corte Suprema de Justicia y los tribunales en abril.
en noviembre del 2005 ya teníamos Corte Suprema de Justicia. Ese mismo noviembre, pocos días después de que tenemos Corte Suprema de Justicia, le ordené al ministro de Economía, del procurador, que tramiten eso enseguida. El ministro de Economía abocó conocimiento de la demanda de caducidad, notificó a las partes. La OXI se demoraba, remolona, decía que no aceptaba eso. Ellos buscaban algún tipo de arreglo conmigo. No digo ilegítimo, yo no lo sé, pero pedían un arreglo extrajudicial, sentarlos a conversar. Un tipo de mediación, más o menos. Sí. Y llegar a un arreglo económico. Y dije, ¿qué es lo que impresión puede dar? Es que me quieren billetear o algo así, ¿verdad? Y entonces dije, yo les voy a recibir toda propuesta económica suya por escrito. Entonces finalmente a fines de año lo presentaron por escrito. Y con eso por escrito, le ordené al ministro que se las pase a los dos, al procurador y a Petroecuador. Señor procurador, dígame si esto es jurídicamente viable, lo de la OXI. Señor Petroecuador, dígame si esto es técnicamente viable. Y espero sus respuestas. Luego se me demoró mucho y después dijo que sí era viable. ¿El procurador? No, el procurador. Él dijo que sí era viable. Que sí era viable la propuesta que hacía la OXI. El procurador me dijo, no, técnicamente no es viable. Cuando el procurador se me demoró mucho y yo ya había tomado la decisión. Y entonces, a pesar de ese informe, esto pasó pues entre principios de año, ¿no? Hasta abril. Lo tengo detallado en alguna parte cronológicamente. Eso le prometo decir a Wendy que se lo consigue y tenga esa cronología. Y entonces en mayo lancé casi a día seguido Ley 42 y caducidad de la OXI. Juntas. En ese momento yo estaba en la tercera ronda de discusiones del TLC. Yo tuve 3 mesas del TLC, una en Guayaquil, Cartagena, Washington. Estábamos en la de Washington. Desde el principio yo propuse, yo no decía no al TLC. Lo que tenemos que hacer es discutir 2 cosas: propiedad intelectual, que es fármacos, y agricultura. TLC nos imponía que nosotros compremos una cuota de arroz a los Estados Unidos, siendo nosotros exportadores de arroz. Y ya estaba eso aceptado. Tenemos que discutir eso, 2 condiciones. Los gringos no querían. Llegó mayo, vino la resulta petrolera, estaban reunidos en Washington, se nos levantaron de la mesa de discusiones. Me llama mi delegación, yo dirigía personalmente todo, me llama mi delegación y me dice, se nos van a levantar, ustedes no se levantan, se quedan allí sentados hasta que les apaguen las luces, les cierran las puertas, no se mueven de allí. Y fue bueno, nunca pudieron decir que nosotros nos levantamos. Ellos se levantaron. Luego me visita alguien que usted debe conocer muy bien, que es el doctor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Yo le puse una condecoración aquí. Y el cabrón de él conversábamos y él me decía, no, presidente, ellos no se le levantaron por el asunto petrolero. Ellos se le levantaron porque usted quería discutir propiedad intelectual, que es el tema candente. Esa es la historia económica. Está brevemente allí, tomó nota, lo tiene grabado, podemos hacerlo como usted guste, entrevista. ¿Qué parece? Sí, claro que sí. Sí, me pareció muy interesante.